اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con la cuestión del retorno o la resurrección corpórea, habíamos planteado ciertas preguntas. Lo primero tiene que ver con ver la naturaleza de aquella vida y cómo será nuestro cuerpo, y si en realidad este retorno y esta resurrección corpórea significa que va a resucitar el mismo cuerpo y va a vivir allá el mismo cuerpo o no. Según lo que aparece en las narraciones, podríamos tomar en cuenta muchos puntos que indican el hecho de que el hombre va a resucitar de la misma forma que ha vivido en esta vida. O sea, es el mismo cuerpo, este mismo cuerpo, el que resucita en aquella dimensión, en aquella esfera, y es con este mismo cuerpo que viviremos allá. Uno, suele interrogar a la religión, en todo caso, o a Dios, de cómo puede ser que este cuerpo, una vez que haya sido destruido, puede resucitar. De eso vamos a hablar cuando toquemos los argumentos del Corán acerca de ese tema, porque fueron preguntas que hasta los mismos profetas se hicieron, y el Corán responde a eso. Pero lo que a mí me interesa decir acá es que, obviamente, cuando uno dice que uno resucita con el mismo cuerpo y el mismo espíritu, o sea, es uno mismo el que resucita, no quiere decir eso que las condiciones de vida de esa dimensión son exactamente iguales que esta, o sea, que la vida terrenal. En ningún momento aparece que la forma de vida nuestra, la forma de digamos, relacionarnos con nuestro cuerpo, la experiencia corporal que uno tiene allá, es exactamente igual que la de esta vida terrenal. Podríamos decir que en realidad todo lo que tenga que ver con el mundo después de la muerte, con la vida después de la muerte, es inimaginable para nosotros, porque es una dimensión totalmente distinta, es una dimensión que nadie ha experimentado como para poder tener autoridad y hablar de ella con argumentos experimentales, digamos, que uno mismo haya experimentado. Es una dimensión totalmente distinta en su forma, en su naturaleza, en su amplitud, en sus límites. Por eso hacer las comparaciones que uno normalmente hace, si lo quiere, digamos, desarrollar a través de un método científico, de querer ver que, bueno, si por ejemplo la resurrección tiene que ver con esta cuestión de que la materia, por ejemplo, no perece y que solamente se transforma o no, bueno, eso es un tema que no es cuestión de comprobarlo científicamente o no, sino que es cuestión específicamente de ver los textos sagrados cómo han tratado esa cuestión, porque justamente estamos hablando de una dimensión a la cual la ciencia no puede llegar. O sea, ustedes saben muy bien que las ciencias están supeditadas en el tema del experimento a aquel campo que puede ser palpable, perceptible, comprobable. Es decir, que la ciencia, cuando quiere dictar una ley o presentar determinada teoría, lo hace en base a pruebas que se pueden percibir, pruebas que son establecidas como el resultado de un experimento que a través de los sentidos o a través de la tecnología se puede percibir, se puede comprobar. Entonces es necesario saber que cuando hablamos del mundo del más allá, cuando hablamos de la dimensión metafísica, cuando hablamos de una esfera totalmente distinta que es después de la muerte, es obvio que nosotros no tenemos forma de comprobarlo científicamente. Por eso sí, en este tipo de creencias, que son los detalles de la resurrección, tenemos que sí o sí ser devotos en el momento de aceptar lo que los textos sagrados dicen. El tema de llamar corpórea a la resurrección, que era una de las preguntas que había planteado,
es porque dicen que hay diferencia entre corporal y corpórea, o jesmí en árabe y jesmaní. Jesmí significa que es el mismo cuerpo con la misma forma de este cuerpo y la misma contextura, o sea, tanto su imagen como la materia y la contextura es la misma. Mientras que la resurrección se la llama jesmaní porque dicen que tiene la forma del cuerpo, pero sin ser necesariamente la misma, contextura del cuerpo. Es decir, que uno allá va a reconocer, por ejemplo, al cuerpo como cuerpo y a la persona como persona, y va a poder distinguir entre una persona y otra, porque la forma va a ser exactamente igual que la de esta vida. Así como distinguimos a nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros hermanos, del mismo modo allá vamos a tener esa capacidad de poder distinguir, pero no significa que el cuerpo va a tener la misma contextura. Por eso dice que tiene la forma o las características o las condiciones de lo corporal o del cuerpo, sin ser cuerpo en sí. Podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre en el sueño, cuando uno sueña o cuando uno imagina a alguien. Lo que uno vive y experimenta en el sueño es simplemente una experiencia corpórea, en el sentido que tiene la forma de cuerpo y tiene las características, las condiciones de los cuerpos, sin ser un cuerpo. Cuando yo imagino, por ejemplo, ahora a determinada persona, no es el cuerpo el que entra en mi mente, es la imagen, lo que tiene sus formas, pero yo puedo imaginarla de tal modo que uno experimente, o en el sueño se vive más, todas las cuestiones que experimenta cuando están en la vida normal. Entonces, de alguna manera hay que hacer una distinción entre eso. Y lo más importante que hay que tener en cuenta con respecto a la creencia en la resurrección es que finalmente nosotros estamos muy limitados para poder conocer los detalles de aquella dimensión. Por eso en las narraciones aparece, dice, el ejemplo del barzaj, o de la vida después de la muerte, de la ultratumba. Con respecto a esta vida es como el ejemplo del hombre, digamos, o del ser humano en el vientre de la madre con respecto a la vida terrenal. O sea, la diferencia entre la vida terrenal que ahora estamos viviendo y la otra vida es como la diferencia entre la vida del hombre en el vientre de la madre y el mundo, la vida terrenal. Entonces es inimaginable. O sea, imagínense, por ejemplo, que un niño en el vientre de la madre uno diga que, bueno, en el mundo vas a encontrar, por ejemplo, cielos y montañas y ríos y mares y aire y agua y pájaros y vegetales y minerales y piedras preciosas y sol y luna y estrella y noche y día y caminos y casas y seres humanos y pájaros y aves y peces. Es imposible que el niño, si tiene conciencia y podría, digamos, de alguna manera pudiera imaginar algo, estando en ese estado, digamos, que su ámbito es el vientre de la madre, su único mundo y su única realidad es el vientre de la madre, y lo único que ha experimentado como ser humano es el vientre de la madre, pueda imaginar todo lo que existe en este mundo. Del mismo modo, dicen los hadices o las narraciones, es imposible que el hombre, estando en este gran vientre de la madre, diríamos, pueda imaginar lo que hay más allá. Es por eso que el consejo es que directamente uno simplemente acepte lo que aparece en las narraciones y las aleyas de Corán acerca de la descripción de aquella dimensión. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.